los adventistas que profesaban la verdad, como en 1844 no se cumplió, rechazaron la verdad que habían tenido. ¿Y qué pasó? Quedaron en tinieblas. Lo mismo puede pasar con nosotros. Porque si nosotros rechazamos la verdad que se dio hasta, y ahora voy a hablar de verdades que se dieron hasta 1844. No voy a hablar del santuario, no voy a hablar del sábado, no voy a hablar de la ley de Dios, voy a hablar de profecía. Y la profecía que se dio entre 1840 y 1844 no hablaba de la ley de Dios, ni del sábado, ni del santuario, ni de la reforma pro salud. O sí hablaba de todo eso. Hablaba de una verdad profética que nosotros la hemos perdido. Y tenemos que volver a recuperarla. Por eso en Isaías 58:12, hablando de los 144.000, dice que reconstruyen las ¿qué? Los cimientos antiguos, para que la gente pueda transitar. Porque si los 144.000 no reconstruyen los caminos, ¿cómo la gente va a transitar? Entonces Dios llama a sus mensajeros para que puedan volver a reconstruir los caminos donde el pueblo de Dios puede caminar con seguridad. Estas tablas que están viendo en pantalla no son la guía del zoológico de Los Ángeles, porque por más que ven animalitos, no son. Estas tablas que ustedes ven acá al lado, y esto lo hablo para los que no han escuchado este tema, pero yo sé que la mayoría de este grupo ya hemos estudiado esto, por eso me miran ya sabiendo lo que voy a predicar. Pero usted que me está escuchando, hermano, lo más probable es que nunca ha escuchado esto. Y esta es la oportunidad de aprender lo que el Señor ya reveló y ahora vuelve a revelar. Esto no es material nuevo, es material enterrado y escondido, tapado por generación tras generación, y los 144.000 lo escarban y lo vuelven a presentar. Esto que ven acá se llama la pancarta, o la carta, hay muchas formas de llamarlo, de 1843. Y los 300 pastores mileritas que predicaban tenían esta carta y con esto presentaban todas las profecías a la gente. Si yo los hiciera pasar a ustedes y le empezara a preguntar el significado de esto, lo más probable es que no entenderían nada ni sabrían nada, porque es chino básico para ustedes. No entienden nada, porque esto no se dejó de enseñar. No es culpa de ustedes, es culpa justamente del completo movimiento y nuestros dirigentes que dejaron de enseñar justamente esto. Van a ver arriba acá un número que dice 2520 677 2520. Pueden preguntarle a cualquier pastor adventista, al que usted conoce, si no me cree lo que yo digo, al que usted conoce, vaya y pregúntele: pastor, quisiera que usted me dé un estudio sobre los 2520 que enseñaban los mileritas. A ver qué le dice. En su vida habrá escuchado ese número. Y esto es realmente divertido presentarlo, porque le estoy presentando una profecía que ustedes y nosotros la cumplimos al pie de la letra. Esos 7 truenos iban a ser sellados, y fueron sellados. Y no conocemos lo que ya había sido revelado. Pero ahora, al final de la historia, el Señor está levantando la verdad nuevamente. Le voy a dar un ejemplo de cómo Dios trabaja y cómo Dios pone monumentos conmemorativos para que no se olvide su pueblo de la verdad. Y estos son monumentos conmemorativos. Después vamos a hablar de esta carta que está acá atrás. Josué, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras. ¿Cuántas piedras tenían que tomar? 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. ¿Para qué era que tienen que tomar las 12 piedras? Señal. Para señal. Recuerden esto, para una señal.
Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? O sea, la generación que venía, cuando les pregunten a los padres, ¿qué significan estas piedras? ¿Cuántas piedras había? 12. Quiero que recuerden todo eso. ¿Qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Se le ordenó hacer un altar y ese altar tenía 12 piedras que iba a ser un monumento conmemorativo del poder de Dios y la dirección de Dios y cómo Dios los había guiado aún a través de los ríos. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Lo que ocurre siempre, lo que nos ocurrió a nosotros como adventistas. Dios dio dos signos y tablas conmemorativas. ¿Pero qué ocurrió? Olvidaron. ¿Las tenemos presentes en cada iglesia? No. Nunca las habíamos visto antes. Es más, las vemos y ni sabemos que son adventistas. Pensamos que son, no sabemos ni de qué religión son. Jueces, capítulo 2, versículo 8 al 10. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaad. ¿Y qué dice? Y toda, o alguna, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. O sea, murieron todos murieron, la generación de Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Se olvidaron de mostrar el altar y se olvidaron de contarle la historia, porque Dios dijo que muestren el altar y muestren la historia para que no se olviden. ¿Qué pasó? Se olvidaron. Se olvidaron. Primera de Reyes, capítulo 18, del 30 al 32. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Llegó el momento en que Dios levanta a Elías. ¿Y qué hace Elías? Elías dice, ¿cuántos hombres son Elías? Uno solo. Y dice, acercaos a mí, dice Elías. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Por eso se habían olvidado. Porque el pueblo había derribado el altar de Jehová. Y si el altar de Jehová está derribado, el pueblo no tiene noción de cómo adorar a Dios. Porque el altar está derribado. Pero ¿qué hizo Elías? ¿Qué hizo Elías? Construyó el altar para que el pueblo pueda adorar a Dios correctamente. Y tomando Elías 12 piedras, ¿cuántas tomó? Justamente lo que había pasado antes. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Vamos a estudiar después, en otros estudios, aparte de en los 144.000, más de cerca, todo el procedimiento que hizo Elías, porque eso es una profecía que estamos cumpliendo hoy, ahora. Hoy, lo que hizo Elías antes es una profecía que estamos pasando hoy, pero no es el tema de hoy. Van a tener que esperar para eso. Ok. Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si la Trinidad es su Dios, id en pos de él. Más o menos, Baal es lo que significa. Baal, Dios es falso, Trinidad. Es exactamente lo que está diciendo Elías, lo que iba a decir después, el mismo Elías. Y el pueblo no respondió palabra. Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, ¿qué dijo el pueblo? Gracias, Señor, gracias por darnos el descanso. ¿Qué dijo el pueblo? No andaremos. No andaremos. Y eso es otra profecía que se está cumpliendo hoy. Isaías, capítulo 58, versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Es justamente el trabajo
de los 144.000. Es lo que hace los 144.000. Empieza a construir justamente los cimientos que fueron enterrados por generación, de generación en generación. ¿Y cómo son sellados los conocimientos? Por aceptar doctrinas, credos y máximas de los dirigentes de un pueblo a través de las generaciones, se sella la verdad. Cuando empiezan a traer ideas traídas de los otros pueblos de Babilonia, como empezó en 1931, a traer los conocimientos del Espíritu Santo que tenían las otras iglesias, como Fromm lo dice claramente. Movement of Destiny, página 322. Movimiento del Destino, página 322. Leroy Fromm declara lo siguiente: ¿puedo hacer una confesión personal y franca? Cuando atrás, entre 1926 y 1928, nuestros líderes me pidieron que diera una serie de estudios del Espíritu Santo, encontré que, aparte de algunas citas invaluables del espíritu de profecía, no había prácticamente nada en nuestra literatura con una sólida exposición bíblica legítima en este tremendo campo de estudio. No existían previas pisadas en nuestros libros y literatura. Yo fui obligado a investigar en libros afuera de nuestra fe. En vista de eso, algunos de esos hombres tenían puntos de vista más profundos de las cosas espirituales de Dios que muchos de nuestros propios hombres tenían entonces sobre el Espíritu Santo. Lo que está diciendo acá Leroy Fromm, el padre del trinitarismo adventista, que él tuvo que ir de vuelta a Babilonia, a las iglesias caídas, para conocer a Dios, porque el Dios en el cual se había fundado la iglesia adventista era un Dios falso. Tenía que regresarse a Babilonia para encontrar la luz sobre el Dios verdadero, porque nuestros hombres fundadores no habían comprendido al verdadero Dios trino y tenía entonces que volver a la luz verdadera de Babilonia. Que dice, como yo no encontré nada en los pioneros sobre lo que quería buscar sobre el Espíritu Santo, me sentí obligado a buscar en las otras iglesias que tenían gran información sobre el Espíritu Santo. Resulta que Babilonia era la que tenía la información del Espíritu Santo, y nosotros como pueblo de Dios, que el Espíritu Santo había dirigido paso a paso, no la teníamos. Entonces Fromm dice, y lo pueden buscar esto en materiales que tenemos en la página, Fromm dice y declara: me sentí obligado a buscar afuera de nuestra fe información sobre el Espíritu Santo. Claramente él lo dice. Voy a leerles Isaías 58 en otra versión para que lo comprendan mejor, porque este versículo habla de los 144.000. Dice, tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casas en ruinas. Hay una casa que debemos reconstruir. ¿Cuál es la casa? La casa de adoración a Jehová. Lo que hizo Elías. Elías reconstruyó el altar de adoración a Dios. Y los 144.000 lo que hacen es reconstruyen el altar o la iglesia de la verdadera adoración al verdadero Dios. Miren lo que dice la Reina Valera 95. Mismo versículo. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. ¿Se dan cuenta que la vivienda de Jehová se había derribado por el piso? Jehová hizo una vivienda, hizo su templo, hizo su iglesia entre el periodo de 1798 y 1844. Ahí en ese periodo de 46 años reconstruyó su templo nuevamente. Pero ese templo, ¿qué pasó? Fue derribado otra vez. Y los 144.000 está llamado a repararlo, lo que justamente la aceptación de ideas extrañas de otras iglesias, de máximas, de doctrina de Babilonia, ayudaron a destruir ese templo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 123. Luego me fueron señalados los años 1843 y 1844. Reinaba